Bueno, muy buenas tardes a todos. Os saludo desde Piazza Uniri. Me encuentro en la plaza central de Bucarest. Ahora mismo estoy en la capital rumana. Y me encuentro aquí de Erasmus y estoy aprovechando a grabar, a hacer contenido, como podéis ver también en el Instagram. Y pues me encuentro aquí ahora mismo para hacer el preguntas y respuestas que llevo tanto tiempo queriendo responderos. Ya llevo preparándolo tiempo el vídeo y me hicisteis unas cuantas preguntas alrededor de todo lo que os interesaba. Y pues ahora mismo estoy aquí para responderos. Os voy a hacer aquí una panorámica para que veáis cómo es Piazza Uniri. Aquí es donde nos encontramos en este momento. Como podéis ver, muchos coches y mucha... lo malo de la plaza ahora mismo es que está en obras. La verdad que si no es una plaza bastante chula. Pero bueno, al fin y al cabo es normal. Muchos coches. Y ahora mismo me dirijo al Parlamento, al centro de la ciudad. Bueno, donde estoy ahora también, como podéis ver, mirar la cantidad de tráfico que hay hoy y las obras aquí en Piazza Uniri, como se pueden ver. La verdad que la avenida está bastante bien, es una avenida bastante grande y suelo venir a pasear bastante por aquí. Hoy la verdad que he venido a grabar porque acompaña el día, dado que no hay como nieve, porque aquí es difícil encontrar un día que no nieve ni que llueva, así que hoy llovió de hecho, pero bueno, ahora mismo no llueve, así que podemos grabar tranquilamente. Y pues nada, ahora mismo iré al Parlamento a responder las preguntas y a intentar daros mi opinión sobre los temas de los que me preguntasteis. Así que ahora mismo empezamos con la primera pregunta. Bueno, mira, ahora justamente tengo el Parlamento detrás y os lo voy a enseñar ahí detrás. Y para que veáis que es una avenida muy grande. Bueno, antes de nada, perdón que dije lo de la primera pregunta, quiero recalcar que esto donde estoy ahora es la Piazza Uniri, que está dentro del Boulevard Uniri, que es todo el que voy a caminar ahora. Y Boulevard de Uniri es como la respuesta socialista a los Campos Elíseos de París. De hecho, si alguno estuvo en París o si alguno estuvo aquí en Bucarest, se da cuenta de que los letreros son exactamente iguales en un lado y en otro. Así que es como, sí, básicamente la respuesta socialista a lo que era los Campos Elíseos de París. Así que os voy a enseñar ahora un poco cómo es, para que podáis observar realmente la belleza también de esta plaza y de este boulevard. Ahora mismo, mirad, os voy a poner otra panorámica de lo que es esta zona. Bueno, una de las preguntas más recurrentes que más me hicisteis y que me parece interesante, por lo tanto voy a responder primero, es ¿qué opina aquí la gente sobre Ceausescu? Y la respuesta es bastante sencilla. La respuesta es que Ceausescu aquí es como Franco en España. Realmente me refiero en el sentido de que tienes buenas opiniones y malas opiniones. Yo tuve la oportunidad, dado que aquí el Uber en Bucarest es bastante barato, a coger bastantes Ubers. Estilo barato, te estoy refiriendo, ponte, 1 o 2 euros será lo que costará más o menos. Siendo yo solo, imagínate cuando vayas con más gente, ¿sabes? Si vas 3 o 4, os sale muy barato. Y tuve la oportunidad de preguntar a muchos Ubers y gente que vivió aquí toda la vida en Bucarest. Y sobre todo te dicen que hay cosas que bien, que hay cosas que mal. Que por ejemplo, el río que hizo cambió un río completamente la trayectoria del río, puso un río todo recto, que va desde un punto de la ciudad del que acabo de pasar ahora, que es donde el centro de Uniri, hasta, pues hasta no sé exactamente dónde, la verdad no sé dónde llega, pero para que veáis que es un río enorme. ¿Qué pasa? La cosa es, puntos buenos, pues hay gente que está a favor de esa corriente del río, hay gente que está en contra, pues, y eso es una de las reformas que hizo Ceausescu. Luego, obviamente, hay un montón de reformas más, pero hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Vaya, tampoco te sé decir mucho más. Básicamente, en el Museo del Comunismo expone muy bien cómo hasta los años 80, no, perdón, un poco antes, 75 así, la gente estaba más a favor de Ceausescu porque tenía financiación de la Unión Soviética, dado que Ceausescu estaba al principio acercándose un poco a Kremlin. Y Moscú financiaba también bastante, en cierta parte, a Rumanía. ¿Qué pasa? Que una vez que eso terminó y Ceausescu quiso ir por su parte, quiso alejarse un poco de la financiación de la Unión Soviética, pues todo empezó a ir peor, las cartillas de racionamiento se incrementaron, había más escasez de alimentos y pues al fin y al cabo la gente obviamente cuando la tratas peor, cuando quitas más libertades, cuando hay temas relacionados con pasar hambre, obviamente la gente en ese sentido está en contra. Es lo más
común aquí que te hablan, sobre todo lo de las cartillas de racionamiento. Y si vais al Museo del Comunismo, que lo recomiendo mucho en Bucarest, podéis ver las cartillas de racionamiento, podéis ver los pasaportes que hay, podéis ver los carnets de conducir antiguos que hay de toda la República Rumana, la República Socialista de Rumanía, y está muy interesante, así que os lo recomiendo. Es verdad que tampoco es un museo muy grande, pero os lo recomiendo, y ahí sí que podéis ver el legado de Ceausescu y lo que hizo Ceausescu bien, lo que hizo Ceausescu mal en Rumanía, aunque la verdad que está visto desde un punto de vista anticomunista, eso es cierto, para que vayáis con ello en la cabeza, para que os deis cuenta del punto de vista que es el museo, pero aún así está bien para que os deis un poco cuenta de las cosas que hizo bien Ceausescu y las cosas que hizo mal Ceausescu. Ya me encuentro ahora en todo el paseo del Boulevard Duniri, os lo voy a mostrar. Este es el paseo del Boulevard Uniri que te conecta a la Piazza Uniri, que es de donde vengo, hasta el Palacio del Parlamento, que es lo que os voy a mostrar ahora mismo cuando lleguemos. Bueno, digo ahora mismo, pero realmente se tarda, quiero decir, es un paseo que no es corto, es un paseo largo. De hecho, es como Campos Elíseos un poco más grande. Así que imaginaros la magnitud del paseo. Bueno, realmente, contestando ahora mismo la segunda pregunta, que también me parece una pregunta interesante, me decís que ¿cuál es el monumento brutalista con el que más me identifico? Es una pregunta interesante y, por cierto, lo tengo claro. Sería, sinceramente, el monumento, ya hice un vídeo sobre él, muchos de los que os guste el tema lo vais a conocer, es el monumento de Chisinau, que es el monumento de este que es una torre, que está así recta. Voy a poner una foto para que lo veáis. Y es el monumento con el que más me identifico porque me parece, aparte de que es bastante famoso, y lo vi bastantes veces en TikTok, y me pareció una barrabasada lo que es la construcción, ¿no?, de ese monumento, de ese edificio, por así decirlo. Es una barbaridad y me gusta mucho porque sigue siendo una vivienda residencial, sigue viviendo la gente a día de hoy. Entonces es como que da como más diciendo, sigue estando en uso, ¿no? Que al fin y al cabo es una cosa que me llama bastante la atención, porque al fin y al cabo es completamente comunista y súper chulo. Y hablando de Chisinau, hay muchos en Chisinau y Chisinau todavía conserva un montón de monumentos comunistas, de edificios brutalistas y de un montón de vestigios de la ex Unión Soviética, dado que Moldavia aún así sí se formó parte de la Unión Soviética, que Rumanía no. De hecho, en el viaje que hice, que también lo subí, cuando fui en tren, el tren soviético, que también os lo recomiendo mucho, desde Bucarest hasta Chisinau, cambia las raíles de las vías cuando pasas de Bucarest, que es cuando cambias de Rumanía, sales de Rumanía, con las vías de la Unión Europea, sales y hay vías más anchas, que son las vías de la ex Unión Soviética, que son las que mantiene ahora mismo Moldavia, y realmente cuando cambias de país se ve cómo la gente cambia los raíles y los operarios cambian los raíles, estás parado en la frontera, que ahí es el momento en el que te cogen los pasaportes y entras. Y una vez entras a Moldavia es aún más brutalista que Rumanía. Y mira que por Rumanía ya es un país bastante brutalista, sobre todo Bucarest. Es verdad que la zona del norte no. Una vez pasas los Cárpatos para abajo, es lo que es la zona de Valaquia, porque Rumanía se divide en tres: Valaquia, Moldova y lo que es la propia zona rumana. Y en esta zona, en la zona donde estamos ahora nosotros en Bucarest, que es ahora lo que es la antigua Valaquia, es más brutalista. Por ejemplo, Cluj, Napoca, Iași, Sibiu, Brașov, que son ciudades más céntricas y más del norte de Rumanía, no tienen tanto vestigio comunista como puede tener Bucarest. Por lo tanto, os recomiendo siempre visitar, si os llama el tema brutalista, Bucarest, Chisinau. Ahora mismo, de lo que yo haya podido ver, serían las ciudades más brutalistas y con una arquitectura y un vestigio soviético y comunista que es la más precedero en estas dos ciudades. Y lo relaciono también con la siguiente pregunta, bueno, pregunta o concepto que me indican aquí, que es la arquitectura de la Unión Soviética. La arquitectura de la Unión Soviética no está solo en lo que era la ex Unión Soviética, sino también en los estados satélites, en el antiguo bloque del Este. Por ejemplo, cuando fui a Bulgaria, recomiendo también Sofía,
como sitio donde si te sales un poco, porque esto es muy típico de las ciudades excomunistas, igual el centro, por ejemplo Bucarest, aún el centro es bastante brutalista, pero es verdad que alejándonos un poco más ya vemos diferentes barrios diferentes y ahí sí que abunda completamente el brutalismo. Por ejemplo, Sofía también lo recomiendo, obviamente Chisinau, como dije anteriormente, Bucarest, lo digo porque son las ciudades que más conozco en cuanto a términos comunistas. Y después también recomiendo mucho Transnistria, obviamente, os llamó mucho la atención cuando fui, a un montón de preguntas. De hecho, la siguiente que voy a contestar es relacionado a este tema. Y es impresionante, sobre todo Tiraspol. Merece mucho la pena, de las ciudades de Transnistria, merece mucho la pena Tiraspol, que es la capital, aunque luego tenéis Bender también, que es la ciudad fronteriza con lo que es la actual Moldavia, y es donde está la frontera, ¿no? El paso fronterizo de Transnistria y Moldavia. Y también llama mucho la atención. Así que os recomiendo encarecidamente esas ciudades si queréis ver brutalismo, desde mi punto de vista. Ahora mismo, dentro de unos días, iré a otros destinos, que todavía no desvelaré, pero que también podréis ver vídeos de ellos, y ahí también son sitios y lugares brutalistas. He estado en Albania también el año pasado, no sé si os acordáis, lo he subido, pues os comento que también es una ciudad bastante interesante, Tirana. Las demás igual no, pero Tirana es una ciudad bastante interesante también en términos brutalistas, si os llama la atención, y una ciudad muy importante en los búnkeres, porque es una de las ciudades del mundo con más búnkeres. Hay un montón de búnkeres, es verdad que ahora ya con el nuevo gobierno y desde que cayó el comunismo quitaron y tiraron muchos búnkeres, pero anteriormente era de la ciudad, yo no sé si es la que más, no me atrevo a decir la que más porque no lo tengo claro, pero de las que más del mundo, sin ninguna duda, de los búnkeres que había. Es una barbaridad, y si os llama la atención todo ese rollo, pues os recomiendo encarecidamente Tirana también. Y pues ya está, ya hemos llegado. Justo detrás mío está la fuente de Vlad Tepes, que es el conde Drácula, y como podéis ver los mismos carteles de la Fontana, de la Fontana de Trevi, de los Campos Elíseos realmente. Y es una avenida súper chula, como podéis ver, y merece mucho la pena. Si venís por aquí, caminarla, y ya os digo que merece mucho la pena porque, sobre todo los días que no haga mucho frío, que no haga nieve, el Parlamento, mirad, aquí lo tenéis detrás, es el edificio civil más grande del mundo después del Pentágono. Así que, como podéis ver, es inmenso, es impresionante el edificio. Y es verdad que lo que es desde aquí, desde la cámara, igual no hace justicia, ¿no? Lo que es realmente la magnitud de lo que es el edificio, pero yo os digo yo que verlo en persona impacta mucho más, así que os recomiendo también la visita del Parlamento. Es verdad que a día de hoy no hay como tal visitas individuales, todas son visitas guiadas y en grupo, así que si queréis ir, debéis de reservarlo con anterioridad, con antelación, y meteros en grupos para poder ver el Parlamento por dentro, aunque la verdad que ni yo he visto el Parlamento por dentro, solo lo he visto por fuera. Y ahora ya sí que sí, con todo el Parlamento, la plaza del Parlamento detrás y con el Boulevard Uniri justamente aquí, como podéis ver, la inmensa avenida, me dispongo a responder las siguientes preguntas. Como podéis ver, enorme, ¿verdad? Y aquí justamente era donde hacían el mercadillo de Navidad. Estuve también aquí en Bucarest en diciembre y grabé cosas también, y lo que pasa es que yo creo que subí también. No tengo claro ahora mismo la cantidad de cosas que he subido, pero fui y era impresionante el mercadillo que pueden montar en esta plaza. Había teatros con conciertos, había una noria gigante, el Parlamento estaba iluminado y merece mucho la pena. El caso, respondiendo a la siguiente pregunta es ¿cómo se consigue Hotel Transnistria? ¿Es fácil? Pues voy a hablaros un poco del tema Transnistria porque es un tema que muchos me preguntasteis, es un tema que a muchos os parece como súper importante, súper random que haya ido, ¿no? Y al fin y al cabo os voy a contar la verdad porque fue mucho más sencillo de lo que muchos de vosotros pensáis. Realmente, fijaros que es muy fácil conseguir hotel allí, simplemente porque en Airbnb tenéis la posibilidad de, es verdad que no hay muchos, pero tenéis la posibilidad de coger, bueno, hotel como tal, no, pero apartamentos sí, y la verdad que están bien, para estar unos días está bien. Así que merece la pena coger Airbnb, ya os digo, es barato, obviamente Transnistria es el sitio más barato de Europa sin ninguna duda, junto con Moldavia, incluso más Transnistria por el cambio del rublo. Pero bueno, aún así la verdad que el lei, el moldavo y el rublo deben estar parecidos, aunque ya os digo que son los dos sitios más baratos de Europa. Es muy fácil conseguir hotel, en cuanto a la visa no tengáis problema porque la sacáis mismamente allí. Allí cogéis y simplemente entráis cuando vayáis al paso fronterizo, dais el pasaporte, siendo del país que seáis, da igual que seáis de Latinoamérica, no os preocupéis, o si sois de España o de Portugal o Brasil o desde donde me estáis viendo, simplemente dais el pasaporte, os hacen la visa ahí en el momento, decís el momento que vais a salir, y en esa visa os ponen vuestro nombre, está todo en cirílico, no sé si los que entendáis ruso ya lo veréis, los que no, os aviso lo que os van a poner, os ponen vuestro nombre, el día de entrada y el día de salida del país. El día de salida del país tenéis que decirlo bien importante para no cometer ningún problema,
y ya está. Os dan la visa, que es un papelín que no podéis perder, porque luego es verdad que muchas veces, a mí no, pero sí que es verdad que tengo entendido que muchas veces os hacen entregarlo al final. Simplemente lo entregáis y ya está. ¿Qué pasa? Yo lo que hice fue en Marshutka, fui en minibús desde Chisinau. Desde Chisinau había un bus directo, un minibús directo desde Tiraspol, o sea, perdón, desde Chisinau hasta Tiraspol. También hay minibuses directos desde Bucarest hasta Bender, que es la primera ciudad fronteriza, como dije anteriormente. Otra opción que mucha gente dice, porque me está preguntando gente de lo del coche. ¿Qué pasa si voy en coche? No pasa nada si vas en coche, puedes ir, simplemente tienes que continuar el mismo procedimiento. Puedes entrar con el coche, vas a la frontera, en la frontera tienes que hacer la parada, enseñar el pasaporte, decir lo del día, todo eso, te dan la visa, cuando vas a salir y nada más. Cuando salgas le das la visa y listo, sin ningún problema. Y luego las facilidades que hay ahí por Transnistria, pues muy fácil. Lo único que es más igual complicado, pero yo os digo que es simplemente buscarse complicaciones, porque si quieres vas. Es el cambio del dinero. Tú, lo que pasa es que te aceptan euros, creo, te aceptan ley, creo que no, o sea, no sé si te aceptan. Mira, ahora mismo no te sabría decir porque nosotros cambiamos en ley moldavo. Cambiamos euros por leyes rumanos porque estamos ya aquí en Rumanía. De Rumanía cambiamos a leyes moldavos y luego de los leyes moldavos ya cambiamos directamente a los rublos transnistrios, que lo cambias en el Silioni Rinok, que es el mercado verde, que está justamente donde a nosotros nos dejó el minibús, el Marshutka. Entonces, es simplemente eso. No nos costó nada, fue bastante fácil, cambio de dinero, el hotel bien, el chico era muy majo. Obviamente no son Airbnbs con entrada, con check-in automático, tienes que ver a la persona, te da las llaves y todo muy, muy mundano y muy bien. La verdad que todo muy contacto directo, ¿no? Como se hacía antiguamente y como siguen manteniéndose las cosas allí en Tiraspol y en Transnistria. Siguiente pregunta y muy interesante, que también la hizo más de una persona, es cómo vive la gente aquí, cómo es la calidad de vida de la gente, ¿no? Ahora mismo, en la actual Bucarest. Pues fíjate que aquí la gente, el estilo de vida es muy parecido a cualquier país centroeuropeo, es también parecido a cualquier país del este de Europa. Es un estilo de vida, exacto, muy europeo, menos de salir de casa, como por ejemplo lo hay en España o en Italia, menos de bares, menos de salir, más estilo más casero, ¿no? Muy también conservado de la época comunista, que eran así más de estar en casa, no, ¿entiendes? Un poco ese estilo, ¿no? También lo hay en Centro Europa y lo hay en bastantes lugares que no son lo que son los PIGs, vaya, Portugal, Italia, Grecia y España. Hablando un poco de la calidad de vida, simplemente decir que la gente vive bastante bien, completamente. Yo tengo compañeros de clase de la universidad que tienen el mismo estilo de vida que yo, todos tenemos redes sociales, la vida es muy parecida. Lo único diferente un poco es los salarios. Es verdad que a día de hoy en Rumanía sigue teniendo salarios bastante bajos, sobre todo comparados con el nivel de España, por ejemplo. Y fíjate que en España ya no se cobra mucho, pues imaginaros aquí en Rumanía. No sé dónde estará el salario medio, pero sí es verdad que yo escuché y preguntando a la gente cobra en torno a 800, 900 al cambio. Sí, 800, 900 euros. Entonces, para que lo entendáis, el estilo de vida es un poco más pobre, pero también es verdad que las ciudades de Rumanía son más baratas comparadas con, por ejemplo, ciudades de Europa Occidental. Por lo tanto, al fin y al cabo es todo proporcional. ¿Qué pasa? Que ahora en los últimos años Bucarest se está volviendo una ciudad bastante cara y bastante europea comparado con, por ejemplo, es verdad que no tiene un nivel precio como una capital europea occidental, como puede ser Madrid, Londres, Roma o París, pero es una ciudad que es cara para lo que cobra la gente. Por eso hay mucha gente, sobre todo a inicios de siglo, que muchos rumanos se fueron a España. De hecho, a día de hoy sigue pudiéndose notar mucha influencia, ¿no?, de todos los que volvieron, porque hay mucha gente que, visto lo visto, ha vuelto los últimos años aquí a Bucarest y estás viendo que hay mucha gente que habla español, que es una cosa que me hace mucha ilusión, y por eso también puedo preguntar un poco a la gente qué opina, la calidad de vida, ver un poco cómo es el estilo de vida, ¿no?, y cómo vive la gente aquí, que me parece un tema interesante. Y pues eso, básicamente para resumir, se cobra menos que en España, Bucarest está subiendo el estilo de vida y la gente pues no le llegan los sueldos, pero en cuanto a calidad de vida, se vive bien, o sea, se puede decir que se vive bien. Es un país que es verdad que notas cierto vestigio antiguo, cierta reforma, ¿no? Es un país que aún así está todavía en un concepto de reforma, todavía le falta por industrializarse no, por mejorar muchas cosas, pero por ejemplo, Bucarest es una ciudad bastante bien para vivir, es una ciudad que está
muy bien situada, es una ciudad que no hay ningún problema. En invierno es verdad que hace frío, claro que hace frío, pero tampoco es una ciudad donde llueva mucho, es una ciudad donde nieva y hace frío, pero no llueve. Así que los que no os gusta la lluvia, Bucarest es una ciudad bastante buena del este para vivir. Y lo enlazo con la siguiente pregunta, que ¿cuál es mi país favorito de Europa Oriental, de la Europa del Este, del antiguo bloque socialista? Pues fíjate que todavía no te sé responder a esa pregunta porque me faltan un montón de países por visitar, como puede ser, por ejemplo, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Serbia, tengo ganas de ir, no he podido, no he tenido tiempo, pero tengo ganas de ir, y países del Cáucaso, ¿no? Que si Dios quiere, pronto iré. También he estado en Hungría, he estado en República Checa, he estado en Praga, he estado en Budapest, y han sido ciudades que me han gustado mucho. Es verdad que ahora están siendo ciudades bastante turísticas, de hecho yo diría que del bloque del Este, Praga y Budapest son las ciudades del Este más turísticas, yo creo que sí, vaya, a nivel número en masificación, ¿no?, de turistas. Y fíjate que yo creo que Budapest es la ciudad que más me gusta del este para vivir, y Bucarest también es una ciudad bastante interesante. Obviamente depende también del gusto, depende si te gusta la arquitectura, si te gusta el estilo de vida de la gente, ya va siendo, cada uno tiene su propia opinión, pero por gusto, a mí Budapest y Bucarest me parecen en cuanto a mi opinión, en cuanto a mi experiencia, en base a mi experiencia, las ciudades donde yo sí que podría llegar a vivir y donde más me gustaría vivir de Europa del Este. Ya os digo, sin conocer aún lo que creo que realmente me va a gustar más, que son los tres países que mencioné con anterioridad, Ucrania, Rusia y Bielorrusia, pero eso ya será en un futuro y espero poder grabarlo para que lo veáis. Ese reloj que veis justo aquí detrás, que es el pone Parlamento, está en los puntos más importantes de la ciudad, y hay todos estos relojes, hay un montón de relojes exactamente iguales. Por ejemplo, en el parque de Chismiu, que es un parque muy famoso, está el reloj que pone Chismiu. Donde está Piazza Romana, que es una plaza muy céntrica también y muy buena de Bucarest, pone Piazza Romana, y está el reloj aquí. Como dato curioso, por si os venís, para que lo sepáis cada vez que os encontréis estos relojes. La siguiente pregunta también es muy interesante, y hay mucha gente que me preguntó acerca de ello debido a todo Europa del Este, todo lo que considera el comunismo, y es que ¿qué opino de Corea del Norte? Es una muy buena pregunta. Es un país que tengo muchas ganas de visitar. Es un país que obviamente no es fácil, a diferencia de Transnistria, ya os lo digo yo, que he hablado con gente que estuvo ahí. No es un país fácil de visitar. Además, ahora mismo, desde el COVID, desde todo lo que es la guerra de Ucrania, y cerraron las fronteras, no es fácil entrar. Solo se puede entrar con guías, solo se puede entrar con programas de gente que va a visitar, y además no se puede visitar libremente. Simplemente tienes que ceñirte a un poco a lo que te quieran enseñar, ¿no? A lo más realmente importante, sobre todo Pyongyang, que es la capital. Luego, además, las demás ciudades no tengo mucha idea de si se pueden ver o no, como turista estoy refiriéndome. Pero sí, es un país realmente que tengo muchas ganas de visitar, y cuando lo visite quiero dar una opinión realmente sobre qué me pareció. Pyongyang es la ciudad que más ganas tengo de visitar de Corea del Norte, como digo, porque los demás, no lo sé, tengo ganas también de ir a Kaesong, que es la ciudad fronteriza, ¿no?, con China y con Corea del Sur. Pero ya os digo que aún sin ir no puedo dar una opinión clarividente de lo que es Corea del Norte, porque quiero verlo. Aún así, ya os digo que me llama mucho la atención, cómo es un país tan hermético, ¿no?, que sea tan poco visitado, y eso me da muchas ganas de visitarlo. Ya os digo que en un futuro, si todo va bien, me gustaría poder visitarlo, y ya os daré una opinión más nítida sobre lo que es realmente Corea del Norte. Me encuentro ahora mismo en el ministerio, como podéis ver. Este es uno de los ministerios de Rumanía, es de Economía, Digitalización y Turismo, aquí cerca del Parlamento, ya volviendo por el Boulevard Uniri, regresando y respondiendo a la siguiente pregunta que me habíais hecho, que creo que también es una pregunta interesante. Puesto literalmente pone comedores soviéticos, bares de leche. Ya os digo, yo en Transnistria intenté ir a un comedor soviético, al final nos enredamos y no hemos tenido tiempo ni de cenar, porque fui con los amigos, ni de comer, pero todos queríamos. Al final, ya os digo, fuimos al partido del Sheriff de Tiraspol, que es una entrada con una chica que conocí yo en Instagram en su momento. Uf. Cuando fui a Transnistria tuve la intención de ir a un comedor soviético, lo que pasa que se nos acabó el tiempo, no teníamos tiempo, pero sí que lo intenté. La verdad que tengo muchas ganas de ir a un comedor soviético, llamados, por cierto, Stolobayas, antiguas Stolobayas, que cuando fui, por ejemplo, a Sofía, había muchas por las calles, todavía ponía, además en cirílico búlgaro, Stolobayas, y son las antiguas
los antiguos comedores soviéticos que siguen perdurando a día de hoy y todavía siguen estando disponibles, y son los típicos comedores donde comes muy bien, donde está el estilo buffet, donde te puedes coger cosas y te cuestan eso, 3 4 euros, y es una comida muy barata y muy decente. La he visto en Sofía, no he entrado en Sofía, hay Stolobayas en Sofía. Si os gusta Sofía, aprovechar, aunque yo no puedo dar la propia opinión porque no entré, pero ya os digo que viendo lo que comenta la gente de las Stolobayas y conociendo a gente que fue, me parece muy interesante. En Transnistria, como os digo, he intentado entrar, no tuve la oportunidad porque no tuve tiempo, pero hay una cantina que se llama Viernuts BSSR, que es como vuelta a la Unión Soviética, literalmente se traduce así, y es la cantina como más turística que hay, pero es la más recomendada también por mucha gente, por lo tanto puedo recomendar esa, aún no habiendo entrado, pero según la opinión de los demás y lo que me ha llegado a mí de información es la mejor. Es una cantina donde tienes fotos de Lenin, de Stalin, de todo en la ex Unión Soviética, un cartel muy grande de Yuri Gagarin, donde podéis hacer fotos, podéis comer típica comida rusa, típica comida soviética antigua, el borscht, pilmeñe, draniki, y hay muchas comidas antiguas soviéticas que merece la pena probar, y en un sitio tan auténtico, ¿no?, como es esa cantina de Transnistria, y como es las Stolobayas del este de Europa. Por ejemplo, aquí en Bucarest yo no veía Stolobayas porque tampoco era la Unión Soviética. Es verdad que Bulgaria tampoco lo era, pero sí hay Stolobayas. Os puedo decir eso. No sé qué más ciudades ahora comentaros o recomendaros que tengan Stolobayas de comedores soviéticos, de bares de leche, pero ya os digo que bajo mi experiencia Sofía tiene, y bastantes, en barrios por ahí, si queréis ir a comer barato, y en Transnistria la de Bernurs BSSR está bien. Así que eso es mi opinión y lo que os puedo comentar acerca de esto. La siguiente pregunta, efectivamente, bueno, comentario, no pregunta, como dice, bastante general, efectivamente, acerca de Stalin y de la Unión Soviética. Bajo mi opinión y bajo la opinión de la mayoría de la gente, es verdad que la época de Stalin en la URSS es un poco el periodo más controversial, ¿no?, que ha sufrido o vivido más bien la Unión Soviética desde el 1922 de su fundación hasta el 91 con la caída de la URSS. Y es verdad que yo opino completamente que bajo el liderato de Stalin fue la causa de la Segunda Guerra Mundial, fue la causa de la victoria de la Gran Guerra Patria, porque sin ninguna duda fue con Stalin, ¿no? Como dice la canción Sa Stalin a mi выиграли войну, que gracias a Stalin ganamos la guerra. Y es un liderato muy, muy, muy controversial. Las purgas, obviamente, delatan bastante lo que es la época de la tiranía, ¿no?, de Stalin. No es un líder que yo glorifique mucho personalmente. Es verdad que, por ejemplo, bueno, ya sabéis toda la historia, ¿no? Después de Lenin la idea era que era Trotsky, después apareció Stalin, después Stalin mandó a la antigua KGB que se cargara a Trotsky en México, que estaba exiliado de México. De hecho, Trotsky estuvo con Frida Kahlo, que no mucha gente lo sabe, pero estuvo con Frida Kahlo, se conocieron, y parece ser que hubo algo más, ¿no? En ese momento Trotsky estaba exiliado en México porque la Unión Soviética lo tenía como una persona le habían puesto el punto de mira, ¿no?, por culpa de que Stalin había llegado al poder. Es verdad que Stalin hizo muy buenas cosas, por supuesto que sí, industrializó mucho el país, fue la época que mejor se industrializó, no fue el cambio en el que convirtió a la Unión Soviética en la primera potencia mundial, pero es verdad que a costa de qué, ¿no?, a costa de la cantidad de muertes. 27 millones de personas han muerto en la Gran Guerra Patria a costa de muchos planes. No es verdad que también es verdad, por supuesto que lo opino y que es así, que la Unión Soviética ha ganado la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, sin ningún tipo de dudas, completamente en desacuerdo con toda la propaganda de Hollywood y con todas las imposiciones y propagandas occidentales que intentan olvidar, ¿no?, la realidad de la historia, que fue que el Ejército Rojo se cargó el 80% del ejército alemán, fue neutralizado por el Ejército Rojo. Por lo tanto, eso es completamente cierto. Simplemente la ayuda americana, que ha sido la que financió un poco, en cierta parte, los recursos también del Ejército Rojo, y las ayudas de las potencias de los aliados, como puede ser Francia o Reino Unido, han sido también importantes, pero no nada que ver entre los tres. Las bajas, básicamente las muertes las ha causado la Unión Soviética, y los que fueron y llegaron a Berlín fueron los soviéticos. Eso es lo que opino de Stalin, de esa época, de una época bastante dura y bastante controversial. En el 53 murió
Y la Unión Soviética es verdad que gracias a él quedó como primera potencia mundial, es verdad también que era una época muy complicada, que era una época de un montón de problemas, de guerras, tampoco tengo el conocimiento exacto para decir más cosas, pero básicamente la época de Stalin hubo cosas buenas, hubo cosas malas, se murió mucha gente en esa época, las purgas de Stalin también, pero hemos de decir que en lo que a la Unión Soviética se refiere, fue un paso hacia adelante y con mano dura y con estructura férrea, la Unión Soviética, gracias a Stalin, se convirtió en la primera potencia mundial y se acabó con el ejército nazi, que no sabríamos ahora mismo qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra. Entonces eso siempre lo tendremos que agradecer, a pesar de todas las propagandas anticomunistas y anti-soviéticas que hay muchas. Desgraciadamente se ve demasiado en la televisión y se escucha demasiado a gente que no hay que escuchar, pero esa es mi opinión en base a Stalin, en base a la Unión Soviética y en base a su periodo de liderato. De todos los países, ¿cuál es tu favorito y por qué de los que he visitado? Pues mira, la verdad que he de decir que he visitado un montón de países, tengo la suerte de visitar 20 países, son los que llevo en el contador. Sobre todo, todos de Europa, es verdad que no he salido de Europa y es sin duda mi continente favorito. Es verdad que no he visto más, pero tengo sin ninguna duda la conciencia de que Europa es mi continente favorito porque me gusta mucho la historia, porque me gusta mucho la arquitectura, porque me gusta mucho el pasado, ¿no?, de Europa, ya sea un pasado u otro. También me gusta Europa occidental, obviamente me gusta más Europa del Este, por eso la cuenta y por eso el vídeo. Y por eso mis opiniones sobre lo que estoy contando. ¿Qué país? Pues mira, yo aquí sí que te digo que diferenciaría entre dos, porque no es comparable Europa occidental, no es comparable Europa del Este, o sea, lo veo como muy diferente, ¿no? Entonces, para no mezclar, es que hay muchos países que me gustaron mucho, fíjate, no te sé decir exactamente. Por ejemplo, la ciudad favorita, sin ninguna duda, occidental, para mí es Viena. Viena me parece realmente el primer mundo, Viena me parece la ciudad más avanzada que he visto yo nunca. He vuelto, he ido en invierno, he ido en verano, y siempre corroboro que Viena es la ciudad que más me gusta de Europa occidental, por su nivel de vida, por su calidad de vida, por la tranquilidad, porque es una capital súper guapa, tiene un montón de cosas, por toda la historia también, que engloba la cierta Segunda Guerra Mundial, porque ahí nació Hitler, porque durante una época vivía Stalin, vivía Tito, vivió Hitler, vivieron un montón de líderes y de gente muy importante que luego formó parte de toda la historia, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría y de todos los países comunistas también. Me parece una ciudad súper interesante, que tiene un montón de historia y que obviamente, bueno, yo estoy de acuerdo en que todo el mundo visite todo. Me gustaría que todo el mundo tuviera la oportunidad de visitarlo todo, que cada uno vea su punto de vista y que cada uno lo dé según su criterio. Y Viena, sin ninguna duda, lo recomiendo como la que más, sin ninguna duda. Luego, de Europa del Este, me encantó Chisinau. Chisinau me encantó mucho. Me parece una ciudad que representa los valores que sigue teniendo el vestigio comunista que realmente buscaba, ¿no?, cuando era la primera ciudad así más fuerte comunistamente que vi. Porque es verdad que Bucarest lo es, pero Bucarest sigue teniendo mucha influencia occidental. Bucarest se habla más, es verdad que no tanto, pero se habla inglés, la gente joven, sobre todo la gente mayor no, pero habla inglés. Hay muchas cadenas norteamericanas, como puede ser McDonald's, Burger King, KFC, está bastante occidentalizado. Es verdad que Chisinau no, Chisinau todavía conserva bastantes valores. Chisinau conserva muchos mercados en la calle, mucho vestigio comunista, mucho brutalismo, la mentalidad de la gente es diferente. Y bueno, luego ya si te vas a Transnistria, completamente. Tiraspol, de mis ciudades favoritas. Del este, Tiraspol y Chisinau. La verdad que me encantó ese viaje. De hecho, lo hice con mis amigos, fuimos en tren soviético, que lo dije anteriormente, desde Bucarest hasta Chisinau. Y después en Chisinau cogimos el Marsutka, como dije anteriormente, y fuimos a Tiraspol. Tiraspol y Chisinau, en cuanto a Europa del Este, mis ciudades favoritas. Europa Occidental, sin ninguna duda, Viena, la más recomendada por mí y según mi experiencia, y os puedo asegurar que no hay ninguna ciudad como Viena. He visto Londres, he visto Roma, he visto Madrid, he visto París. Unas me gustan más que otras tienen el típico efecto, ¿no?, que decimos en turismo, que es el efecto masificación, la disneylandización de los sitios, que es básicamente que lo ves en Instagram, lo ves en las redes sociales y al fin y al cabo vas. Como son muchas ciudades de Europa Occidental que básicamente lo que tienen es propaganda y publicidad. Pero las que molan realmente son las que no lo tienen y las que tú descubres por tú mismo, las que no tienen tanto turismo y las que realmente te puedes sentir como que no estás en Disneyland, sino que estás en un territorio idéntico, en un sitio donde
donde no hay tanto turista, donde no te engañan, donde... Y eso, por ejemplo, Chisinau y Tiraspol lo conservan al 100%. Entonces, de Europa del Este, Chisinau y Tiraspol, también gustándome mucho Tirana, gustándome mucho Bucarest, gustándome mucho Sofía, por supuesto, pero para mí, de las que más, Chisinau y Tiraspol, y de Europa Occidental, Viena, sin ningún tipo de duda. Bueno, y dejo para el final la pregunta del millón, la pregunta que hizo gente, la pregunta que solo por direct a mí me ha hecho gente, que cómo me financio los viajes, mucha gente preguntaba. Luego otra gente también pregunta, bueno, todo relacionado con lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De dónde saco el dinero? ¿Mafia? ¿Cobras de internet? Me hizo gracia esta pregunta, por eso la puse ahí. Básicamente, ya os digo, la cuenta fue creada en junio del año pasado, donde yo básicamente empecé a subir vídeos en base a que sabía que iba a venir de Erasmus a Bucarest en septiembre. Aquí tenía mucha idea de que iba a viajar por los países que más me llamara la atención, que es todos los países del bloque del Este, y a partir de ahí fui, y por eso pude grabar y por eso pude crear contenido propio de esos países, ¿no? Porque porque tuve la oportunidad de visitar Albania, tuve la oportunidad de visitar Bulgaria, tengo la oportunidad de visitar bastante Rumanía, que lo conozco casi entero, tuve la oportunidad de visitar Moldavia, tuve la oportunidad de visitar Transnistria, tuve la oportunidad de visitar un montón de países del antiguo bloque del Este, aún así quiero ver más, pero básicamente es todo relacionado con el Erasmus. ¿Cómo me lo financio? Pues tengo una beca de estudios que me lo financio, y es verdad que también desde aquí los vuelos no tienen nada que ver, por ejemplo, donde España, donde vivo yo, que los vuelos salen más caros. Es verdad que por cercanía los aviones y sobre todo el Flixbus, que también es una herramienta muy recomendada, que por 3-4 euros puedes viajar a muchas ciudades y la verdad que no gasto nada. Yo la verdad que en media mis viajes, para que os hagáis una idea, si os llama tanto la atención, yo os digo que rondan los 80-90 euros. Ya simplemente cogiendo avión, 30-40 euros. Ah, por cierto, fui a Polonia también, que se me olvidaba, todo el tema de Cracovia, de Auschwitz, todo el tema de Yugoslavia. Es verdad que no vi mucho, no estuvo muy centrado el viaje en tema comunista, porque era Navidad, también tenía muchas ganas de ver mercadillos navideños y aproveché para verlos, y también porque me parecía muy interesante el tema de Auschwitz y tenía ganas de ir a un campo de concentración. Por eso no fue muy viaje relacionado con el comunismo, pero también Polonia me parece un país interesante. Simplemente sí, 50-60 euros los aviones, luego el alojamiento, Airbnb o pisos de gente que conoces de Erasmus, fácil, otros 10, 15, 20 como mucho, y luego ya lo que tú quieras gastar allí, ¿no? No tienes por qué también ir a restaurantes, puedes comer de supermercado, puedes comer normal. Simplemente yo quiero decir que hay posibilidad de viajar barato, y simplemente tienes que estar concienciado de que va a ser un viaje low cost, que va a ser un viaje barato, que si quieres viajar mucho, el dinero obviamente no da, al igual que a mí, al igual que a todo el mundo. Entonces lo que hay que hacer es sintetizar, ahorrar y saber perfectamente los destinos que quieres, y poco a poco ir ahorrando, ir visitando poco a poco, sin ningún tipo de prisa y sin ningún tipo de derrochar dinero, porque se puede visitar barato. Simplemente hay que buscarlo con antelación, sobre todo los vuelos, cuando haya vuelos, buscarlos con antelación, buscar el sitio. Por ejemplo, yo desde aquí, desde Bucarest, tengo 2 aeropuertos que son Otopeni y Baneasa, y desde ahí yo puedo volar. Es verdad también que hay que tener disponibilidad de tiempo, por supuesto, y no lo digo que no, que yo aquí la verdad que tengo suerte de tenerla. Entonces, mira, os voy a comentar, por ejemplo, yo ahora del 8 al 10 de febrero voy a ir a Budapest, tendréis vídeos también de Budapest. Bueno, de hecho, tendréis vídeos de Budapest mucho antes de que salga este. Y como veréis, os puedo comentar que me salió por 90 euros en total, porque voy a quedar en un Airbnb barato y vamos a ir los vuelos muy baratos también. Así que pues aprovechamos esas fechas, ¿no? Para ir. Es simplemente aprovechar las fechas más baratas, tener tiempo, que es muy importante lo de tener tiempo. Eso es verdad que ya no depende de la gente si trabaja o no. Y luego también deciros que Airbnb es mucho más barato que muchos hoteles. No gastéis mucho dinero en hoteles, gastarlo en alojamientos que salgan más baratos. Y pues eso, básicamente eso es todo. Y con tanta gente ahí esperando el tranvía y el bus, y ya llegando de nuevo a Piazza Uniri, pues voy a despedir el vídeo. La verdad que ha sido mi primer vídeo en YouTube, me lo he pasado bien, me ha gustado grabar. Estuve tranquilamente en un día donde no acompañó nada mal el tiempo, donde la verdad que no llovía, no nevaba, pude grabar bien. Mira, aquí está el tranvía, aquí lo veis por detrás. Estos son los tranvías antiguos de Bucarest. Y nada, simplemente voy a despedir el vídeo por aquí. Espero que os guste. Dentro de unos días, cuando lo edite, lo subiré. Y si os gusta, pues apoyarlo, y dentro de poco habrá más vídeos. Un saludo a todos y muchas gracias por ver el vídeo. Contesté las preguntas que pude, es verdad que me quedaron muchas sin responder, pero básicamente he tocado un poco todos los temas que quería tocar, y creo que de momento, para ser el primer preguntas y respuestas,
no está nada mal. Así que muchas gracias a todos por ver el vídeo, espero que os guste y nos vemos en el próximo.